En su mensaje relativo al segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador habló el día de ayer sobre la recuperación de la economía mexicana luego de la caída provocada en el contexto de la pandemia de COVID. Vamos a escucharlo. Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria. Dije que será como una V, que caeríamos, pero que saldríamos pronto. Afortunadamente, así está sucediendo. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos. Se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer. Ya estamos saliendo, ya estamos empezando a crecer. ¿Esto es así? Se lo pregunto a Sergio Negrete Cárdenas, economista, profesor investigador de la Escuela de Negocios del ITESO. Sergio, buenos días, ¿cómo te va? Pues ojalá me fuera también como cree el presidente que le va al país, Pascal, pero a tus órdenes. No, por desgracia no es correcto lo que él dice. Es parte de la realidad alternativa en la que, por desgracia, vive el Ejecutivo muchas veces. ¿Y cuál es la realidad real, mi estimado Sergio, respecto de la caída de la economía y las posibilidades de recuperación? Sabemos de pues algunos especialistas en la revista The Economist hace unos días pronosticando que le tomará al país por lo menos hasta 2025 para salir de este bache. ¿Cómo ves tú las cosas? Por desgracia coincido, Pascal, y no es solo tu servidor. Todos los analistas que ha consultado Banco de México en una encuesta mensual que hace, te digo los números gruesos, pronostican para 2020 una caída del 10% en promedio y una subida para 2021 de poco menos de 3%. Y para 2022 de alrededor de 2.5%. Esto no es la V. Esa V no es tal, ojalá lo fuera. Por cierto, sí hubo una V después de la crisis del 95, sí hubo una V después de la crisis de 2009. No, parece ser que no va a ser el caso, ojalá me equivoque, con 2020 en adelante. Entonces, ciertamente, el pronóstico, siguiendo las estimaciones que presenta Banco de México, tendremos en el año 2024 un PIB per cápita de aproximadamente el que se tuvo en el año 2013. Un retroceso de 11 años es lo que se vislumbra, y en este 2020 un PIB per cápita acabaríamos en un nivel aproximado del año 2010. Un retroceso de una década completita. Vamos a perder una década entonces por efecto de esta crisis, que creo que vale la pena repetirlo, porque de repente pues se dicen muchas cosas públicamente y se van convirtiendo en verdad, pero de repente se olvida que la economía de México antes de la pandemia había caído ya en 2019. Así es, tuvimos una ligera recesión, pero recesión de al fin y al cabo, de menos 0.3%, y hay que decirlo, fue la primera contracción en una década, después de la contracción de 2009, que fue externa. Esta fue una recesión interna causada por factores nacionales, sobre todo el rechazo a la inversión, la cancelación del aeropuerto, todo lo que ya se sabe que impactó negativamente en el ambiente de inversión en 2019, en el primer año de este gobierno. Uh-huh. Y entonces, claro, si bien es cierto, por supuesto, vamos a decir que muy buena parte de la caída de 2020, obvio, es pandemia global. Sí. Y así lo enfatizó el presidente cuando dijo la cifra de contracción del semestre. Dijo, bueno, Inglaterra, Francia, Italia están peor. Sí, pero ellos sí están aplicando medidas económicas de rescate a empresas, de empleos, inyección de gasto público, uh-huh. Y sí, endeudamiento, hay que decirlo, que México no está aplicando, y por desgracia esto lo presumió el presidente como algo muy bueno, que él no rescata a empresarios, que eso es corrupto. Se sostuvo en ese sentido en su rechazo tajante a lo que se conoce como una política fiscal contracíclica, o sea, que vaya contra el ciclo, en este caso contra la recesión o la depresión económica, y que ayude a reflotar la economía, aunque sea a costa del endeudamiento. El presidente, ya lo sabemos, y lo volvió a reafirmar en su segundo informe, en contra de estas acciones. Entonces, bueno, no nos debe de sorprender, y sigue
en contra de inversionistas extranjeros. En su informe también presumió que no se iban a dar más concesiones mineras. Ya sabemos que no se dan más concesiones petroleras, ya sabemos que está atacando todo lo que es la generación eléctrica, eólica y solar. Entonces, bueno, no nos debe de sorprender, quiero decir, que no esté siendo una V, porque si tú no fomentas la inversión, pues no fomentas el crecimiento y no fomentas la recuperación. Entonces, sí va a haber una recuperación, nadie dice que no, pero no vigorosa y definitivamente no como la está asumiendo o presumiendo el presidente de la República. Digamos que cuando te caes en un hoyo de 10 metros y logras salir 3 metros, pues sí estás más cerca de la salida, pero estás todavía lejos del suelo, ¿no? Exacto, es que estás presumiendo pues que ya vas para arriba otra vez. Dice, sí, pero es que te faltan 7 metros. Pascal, lo has resumido mucho mejor. No, bueno, por lo que tú me planteas, se me ocurrió que de esa manera podríamos ejemplificar lo que tú nos estás comentando, pero bueno, me quedo con que una década nos tomará una década, probablemente, ojalá sea menos, pero probablemente una década salir de esto. Sergio, te agradezco como siempre que estés con nosotros. No, Pascal, es un honor estar contigo, tú lo sabes, y llegar a todo tu auditorio. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Sergio Negrete Cárdenas, economista, profesor investigador de la Escuela de Negocios del ITESO de Guadalajara, Jalisco.